Mi experiencia con la dislexia comienza cuando mi hijo Pedro entra en el colegio. Al poco tiempo de empezar el cole, pues empezamos a darnos cuenta de que se quedaba parado a la hora de hacer grafomotricidad o unir los puntitos, como él decía. La profesora entendía que aquello era una desobediencia, entonces lo echaban del aula. Mi nombre es María, tengo una hija con dislexia. Nuestra experiencia empieza desde que era ya bastante pequeña y poco a poco pues fueron surgiendo problemas, ¿no? Problemas que a priori no le afectaban, pero sí que es cierto que cada vez estaba un poco más retraída y en casa pues también veíamos que era diferente. Lo pasó muy mal, una etapa que tenía que haber sido maravillosa porque infantil tiene que ser una etapa pues divertida. Pues resultó que para él no fue así. Por supuesto, a la hora de empezar a leer, pues fue todo como un calvario. Nosotros fuimos primero a un especialista e intentó hacerle una serie de pruebas, pero gran parte de esas pruebas iban mucho con lenguaje escrito. A raíz de esas pruebas, pues a ella le diagnosticaron que tenía un déficit atencional. Lo primero que detectaron en Pedro fue una disgrafía, porque claro, no había terminado el proceso de lectoescritura y luego, pues cuando terminó el proceso de lectoescritura, pues sí le detectaron ya una dislexia bastante severa. Te queda tu tranquilidad porque dices, ya por lo menos sé qué es lo que le sucede, porque a la hora de estudiar con ella, trabajar con ella, no éramos capaces de saber cómo trabajar con ella, ¿no? Y es cierto que los rasgos se veían desde hacía muchísimo tiempo, aunque dicen que no se puede diagnosticar una dislexia hasta los 7 años o 8, porque tiene que tener como el proceso de lectoescritura, proceso de aprendizaje de lectoescritura completo, pero sí que es cierto que los síntomas y los rasgos se ven desde muchísimo antes, ¿no? Normalmente estos niños cuando se piensa que tienen rasgos con dislexia, se les debe de tomar una serie de medidas que no son nada complicadas, como por ejemplo que no le hagan leer en voz alta, cosa que en primero y segundo de primaria suele ser bastante habitual. A ella, sí le hablamos de dislexia y ella sabía que algo diferente le sucedía y de hecho lo sigue pasando. Todos los días siempre tiene algo por el cual le dice, mamá, es que yo me gustaría no tener dislexia, simplemente pues si tengo miopía, pues que me pongan unas gafas y ya está, ¿no? Yo personalmente creo que es positivo hablar con el niño sobre su dificultad, puesto que tiene que verlo como que se hable de ello como algo natural, como algo normal y que no se vea como un problema. Si ocultas algo, a lo mejor puede parecer que es algo muy negativo, mientras que si lo hablas de ello de forma natural, pues le puedes enseñar al niño estrategias de aprendizaje, cosas que le ayuden a mejorar su día a día, ¿no? Hoy por hoy no entendemos por qué nadie durante esa época nombró la palabra dificultad de aprendizaje, puesto que era evidente. Yo siempre pienso que si en esta etapa hubiera sido detectado, pues Pedro no tendría ahora una dislexia tan severa como la que tiene ahora, porque no fue detectado, por lo tanto, en el centro, por lo tanto no se tomaron medidas para que no avanzara. Como padre, cuando te toca una dificultad o cualquier otro tema, pues lo primero que intentas es formarte, ¿no? Para ver cómo afrontar el tema que tienes en casa. Entonces, pues empezamos a formarnos, a investigar qué es esto de la dificultad de aprendizaje, qué es esto de la dislexia. Y formándonos nos damos cuenta de que no es una cosa tan rara, de que realmente hay muchísimos niños y niñas con dificultad de aprendizaje. Tienes que saber sacar lo bueno de tu hijo, que seguro que tiene muchas cosas, seguro. O sea, a mi hija se le da bien dibujar, se le da bien los deportes, es una niña muy atlética y eso hay que sacarle partido. ¿Para qué? Pues para que haya ciertos ambientes en los que ellos se sientan iguales a sus compañeros. Y entonces es labor de los padres hacerles resaltar y hacerles ver todas esas cualidades buenas que tienen, que son muchas. Son niños también especialmente sensibles con su entorno y sensibles con niños o niñas que tienen otras dificultades y que ellos ven que son dificultades mayores a las suyas. Nos perdemos unos niños con unas capacidades maravillosas que la sociedad necesita.
que realmente son niños muy creativos, niños que proyectan muy bien, niños que dibujan bastante bien, niños que ven un todo de muchas partes cuando nosotros no somos capaces ni siquiera de unir las piezas. Entonces, bueno, pues también necesitamos esa parte de la sociedad que ve el mundo de manera diferente.